Mark. Mark nos debía una visita, así que bueno, supongo que está saldado la deuda. Vale, pues como comentaba, me toca cerrar, ¿vale? La idea es comentaros acerca del grupo Lockbit de Ransomware y también acerca de Mitre. Vengo de Kaspersky, me llamo Marc, vengo desde Barcelona, como comentaba muy bien Adrián, pues debía ya una visita a Secadmin, me habían aceptado un par de veces, pero a última hora tuve que cancelar las 2 veces, temas de compromisos y les debía la visita, así que lo hemos podido hacer posible esta vez. Muy contento de haber encontrado un montón de colegas, la verdad, y también gente que había visto hace como porrón de años y que ahora mismo los he vuelto a ver otra vez después de un porrón de años. Muy contento. El outline de la charla va a ser sobre Lockbit, que es este grupo un poco histórico acerca de los releases, funcionamientos y demás. Cómo funciona el as a service, el ransomware as a service, qué es el attack surface, cómo hacen exfiltración de datos y acabamos con tema de Mitre, ¿vale? Entonces, ayer cuando llegué aquí a Secadmin, vi un rato de la charla de Luis, que había sido también compañero de trabajo mío y estuvo mencionando también sobre Lockbit, ¿vale? Pero por hacer un poquito de refresh también y por si alguien no pudo estar en la charla tan chula que hizo Luis, pues comentar que es un grupo que apareció allá por 2019, empezó como un programa privado en el que solamente podías entrar por invitación, ¿no? Ya sabéis que los programas de Ransomware as a Service pues tienen que invitarte en algunos de ellos, no puede, digamos, apuntarse todo el mundo, sino pues todo el law enforcement e investigadores nos apuntaríamos, ¿no? Para saber cómo funciona. Por lo tanto, tiene que ser algo por invitación, ¿no? Entonces, como os digo, empezó en 2019. A día de hoy es el grupo mayoritario en cuanto a impacto, cómo funciona el número de víctimas, número de afiliados, profesionalidad, alta sofisticación, comparado con el resto de los que hay. Hay otros también grupos grandes, pero sin duda el que lleva mucho tiempo en esto y además tiene pues mucha historia detrás, pues es la gente de Lockbit. Entonces, si hablamos sobre evolución, es decir, un poco dónde empezó Lockbit y cómo ha evolucionado a día de hoy, podemos encontrar diversas fases muy bien diferenciadas, ¿no? Pues como todo proyecto de desarrollo, y así bien apuntaba Daniel en su charla, ¿no? No sé si tienen DevSecOps o no, seguro que lo tienen porque tienen de toda esta gente. Pero digamos que al inicio Lockbit empezó como un proyecto que ni siquiera se llamaba Lockbit, se llamaba ABDC, ¿no? Ransomware, y de hecho así lo mostraban los ficheros que utilizaba para cifrar. Además, al principio empezaron como muy tímidos, ¿no? Hicieron un pequeño anuncio en los foros underground en el que estaban buscando afiliados, ¿no? Los afiliados sería esa figura dentro de la underground en el que ya son cibercriminales, ya trabajan para ello y simplemente lo que quieren es pues otra parte del pastel, seguir trabajando en el tema underground, ¿no? y se dominan afiliados. Es la figura dentro de este Ransomware as a Service de modelo. Entonces, al inicio, ahora es muy, digamos, muy habitual encontrar los Wall of Shames, estas páginas donde publican los datos que empresas que no han pagado el rescate de Ransomware, pues publican los datos ahí y quedan disponibles para todo el mundo. Y hay, digamos, páginas dedicadas a los grupos que hacen esto. Pero al principio no era así y se colgaban los datos robados pues en SendSpace o Mega o otros servicios de almacenamiento de archivos en el que el fichero que habían robado o que querían distribuir quedaba colgado allá, ¿no? Y Lockbit, que empezaba que parecía novato al inicio, empezó también colgando los ficheros ahí, lo colgó en una cuenta de Mega, ¿no? Bueno, pues la gente empezó a reportar el archivo y la cuenta de Mega les quedó suspendida, que es como, madre mía, te gastas una pasta en el desarrollo y pierdes los archivos porque te suspenden la cuenta, ¿no? Entonces, al principio, pues tenían este tipo de problema, ¿no? Y además crearon había lo que se llama un cártel, ¿no? ¿Sabéis el cártel? ¿Sabéis? ¿Quién ha visto Breaking Bad? Ay, cómo me gusta la droga, ¿eh? Entonces, sabéis, ¿no? Que pues el tipo este primero era un palurdo y luego pues era un capo de los buenos, ¿no?
y se encuentra con cárteles, ¿no? Con cárteles. Entonces, había un cártel de grupos de ransomware en el cual hacían como unión de esfuerzos, ¿no? Y se llamaba el Maze Cartel. Maze ya era un grupo de ransomware conocido que tenía quizás la infraestructura un poquito más preparada que Lockbit, llevaba un poquito más de tiempo y tenían algo de infraestructura que dejaban a otros grupos de ransomware para hacer unión, ¿no? Ya sabes aquello de une y vencerás, ¿no? Entonces, el Maze Cartel lo conformaban Ragnar Locker, Lockbit y Maze. Y estamos hablando desde el inicio de enero de 2020. Si miramos la siguiente evolución mayoritaria, estamos hablando ya de agosto a diciembre, por resumir. Y aquí vemos que Lockbit ya es un actor dentro del panorama de ransomware conocido, ya tiene bagaje, ya funciona, y ya deciden lanzar su primer portal de data leaks, ¿vale? Ya deciden lanzarlo y es donde empiezan a colgar las víctimas que ellos consiguen hacer a través de sus ejercicios de hacking en el cual consiguen robar datos previo a la infección por parte del grupo de ransomware. En diciembre de 2020, además, podemos ver que los datos que a priori habían estado disponibles dentro de... Porque hubo una temporada que había un overlap entre los datos que se subían al grupo al portal de Maze Cartel y digamos, al portal de Data Leak exclusivo de Lockbit, pero hubo un momento que Lockbit se independiza, ¿vale? Se independiza de este Maze Cartel y solamente los datos estaban disponibles dentro de su portal, ¿no? Un poco como, oye, ya vamos a ir a nuestra bola y no necesitamos ayuda de nadie más, ¿no? Y además anuncian, porque esto es un poco así, anuncian la versión 2.0 de su binario que traía pues nuevas funcionalidades, nuevos bug fixes, ¿no? Para que los afiliados pudieran seguir cifrando víctimas. Allá por junio de 2021 podemos ver que sacan ya la versión 2.0, primero la habían anunciado, y además sacan una pieza que se llama Stelbit, que es la que usan ellos, es su tooling, su utility personalizable para hacer exfiltración de datos. Hay muchos grupos de ransomware que dejan al afiliado, a este cibercriminal, que en la fase de exfiltración use la herramienta que quiera, Filecilla, Transmit, Rclone, lo que quieran, para exfiltrar los datos. No obstante, Lockbit, por dar un valor añadido a sus afiliados, crea una herramienta que simplemente lo que hace es automatizar la fase de exfiltración de los datos, que es la parte más sensitiva, ¿no? Si en ese momento te pillan, digamos que la operación se va al garete, porque como las empresas ahora, casi todas las grandes, deberían contar con un Disaster Recovery Plan en el cual pueden restaurar los backups, digamos que se quieren asegurar que extrayendo los datos pueden hacer este esquema de doble extorsión en el cual amenazan a la empresa con que si no pagan, publican los datos hacia todo el mundo. Entonces, es por ello que desarrollan Stelbit. Y además liberan un nuevo portal para afiliados, de manera que el afiliado puede un poco hacérselo todo ellos, en plan de, oye, quiero un binario, quiero estas características, quiero que tenga estas funcionalidades y me hago yo el binario. Entonces, digamos que intentan que el apartado de soporte sea lo mínimo posible, tratando de automatizar mucho el proceso de creación de binarios para poder utilizarlos. Y allá por casi un año después, deciden sacar la versión 3.0 y además anuncian un programa de Bug Bounty. Es decir, oye, pues es muy famoso, ¿no? Hay un montón de plataformas, ¿no? HackerOn, Yes We Hack, hay un montón de plataformas para hacer Bug Bounty, en el cual, oye, pues si encuentras un bug, pues la empresa te paga. Pues ellos deciden, oye, pues si encuentras un bug en la infraestructura, en el código de Lockbit, o incluso en información que te pueda llevar a que alguien nos pueda capturar, hablo de FBI, Interpol, Europol, oye, pues avísanos y nosotros te pagamos el intercambio. Es decir, oye, pues sabemos que podemos tener bugs porque somos una empresa de desarrollo de software, pero que hace ransomware. Entonces, si encuentras algo, pues nos lo das y nosotros te pagamos. Entonces, están pagando un millón de pavos por cualquier información que lleve a su captura, ¿vale? Es decir, si alguien quiere hacer bug bounty con Lockbit, pues que sepas que pagan, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre el Binary Release Timeline, es decir, cómo ellos han ido sacando los binarios y qué funcionalidades han ido sacando. Hay una cosa que siempre explico en las charlas ahora de ransomware, que es que tenemos que dejar de infantilizar
lo que está haciendo esta gente. Es decir, esto es un modelo profesionalizado, es decir, es como cualquier empresa de desarrollo de software que saca un producto y lo que quiere es tener el mayor número de usuarios, ser lo más efectivo posible y conseguir el mayor número de ROI posible con el desarrollo que hacen. Entonces, no dejan de hacer improvement, de hacer mejoras sobre el software con el fin de tener la mayor cuota de usuarios y que todo el mundo esté súper contento con el producto. No tienen un, ¿cómo se llama esto? Trustpilot para poner reviews, pero sí que se habla de ellos muy bien en los foros underground, ¿vale? Entonces, esto es un resumen que os he hecho para la charla sobre las diferentes funcionalidades que tiene Lockbit al cabo de las versiones. Yo me he ido reverseando todas las versiones de Lockbit conforme iban saliendo. Como digo al inicio, basado en el timestamp de los binarios, podemos saber que el desarrollo, a menos de las muestras que se pudieron recoger, empezó en 2019. Quizás comentó antes, pero digamos que las pruebas de los binarios que pudimos capturar están alrededor de esa fecha. Como digo, empezó como un proyecto que se llamaba ABCD, parecía más un tema de test, ¿no? Que quizás estaban probando el binario antes de anunciarse con su verdadero nombre. Y estuvieron probando el binario con algunas víctimas para ver, oye, qué tal funcionaba, cómo era la velocidad de cifrado, qué tal funcionaban los sistemas, si era compatible con cualquier versión de Windows. Esto al final se tiene que testear de alguna manera, ¿no? En la versión 1.1, que ya se llamaban Lockbit como tal, al final esta atribución se hace a nivel de código. Si compartes el 90% de los genotipos, pues está claro que es la misma familia de malware con otro nombre. Todavía seguía utilizando ABCD como extensión. Tenía un alto uso de CPU, lo que hacía crashear muchas máquinas. Ahí no estaban haciendo bien el QA. Y ya tenía persistencia mediante el registro de Windows. Es decir, cuando la máquina reiniciaba, pues lanzaba todavía la nota de rescate en la pantalla de la cara del usuario para que se diera cuenta que la máquina estaba cifrada, ¿vale? Ya sabes que el usuario no mira y cierra las ventanas que no quiere. Entonces, en cada reinicio le lanzaba otra vez el Notepad, readme o how to unlock my files, y salía ahí la nota de rescate. En la versión 1.2 deciden hacer el cambio ya a .lockbit como extensión de cifrado, ya se anuncian de manera ya súper oficial y empezamos a ver las primeras muestras protegidas por Packers, ¿vale? Hasta ahora las muestras venían tal que así, por tanto, pues abrías en Radare, en IDA, lo que uséis, y podías ver las muestras totalmente sin protección. Entonces, era fácil seguir el workflow, crear firmas de detección, crear reglas de hunting, etcétera, ¿no? Y ahí empezamos a ver que las muestras empiezan a estar protegidas. Tampoco es que fuera una locura, pero ya empiezan a añadir protección porque están viendo que la industria pues está ya viendo quiénes son y está empezando pues a crear muchas medidas de detección en contra de ellos, ¿no? Que sepáis que en el mundo del cibercrimen y sobre todo especialmente en los grupos de ransomware, ellos, los mismos afiliados, pueden usar servicios de crypter o de packers que tengan ellos, o bien pedirle al grupo que, oye, no me quiero gastar más pasta en esto y prefiero que me protejáis vosotros los binarios. Ellos pueden utilizar tanto custom packers como cosas ahí que me vuelven loco, como los temidas, los bien protect y estas cosas que nunca me quiero encontrar, la verdad. En la versión 1.3 simplemente hicieron un cambio, cambiaron la nota de rescate, añadieron nuevas cosas. Pensar que la nota de rescate es lo que recibe el usuario, por tanto, los grupos de ransomware gastan mucho tiempo en dejar el mensaje claro. Te hemos cifrado, hay que pagar. Un resumen, a veces más largo, a veces más corto, pero ese es el resumen de lo que pone la nota de rescate. En la versión 2.0 empezaron a añadir cosas más chulas, como por ejemplo bypass del UAC, y gastaron mucho tiempo en la velocidad de cifrado. Como digo, siempre en las campañas de Ransomware as a Service hay dos momentos clave. Dos momentos que si la cagas, estás fuera del cliente. Parece un proyecto bueno. Pero uno sería en el momento en el que estás cifrando la máquina. Si en eso eres lento, pues LDR, no sé qué, mientras no esté el Vacas y el Oscar por ahí dando por saco, pues te puede pillar, ¿vale? Nada de tocar según qué productos. Y el otro momento es en el momento de la exfiltración de datos, ¿vale? Si te pillan exfiltrando los datos y consiguen pararte, aunque cifres, probablemente la empresa recuperará un backup y no habrá servido de nada, ¿vale? Entonces, es importante que esta parte la hagan muy bien y gastan mucho esfuerzo en que esto sea rápido, efectivo y que funcione muy bien. Entonces, gastaron mucho tiempo en esta versión mejorando la parte de cifrado para que fuera muy rápido. Cuanto más rápido, el más rápido del mercado en versus a otras familias de ransomware. Y la última versión, por ahora, porque están trabajando ya la versión 4.0, decidieron hacer un cambio
un lavado de cara brutal, ¿vale? Entonces decidieron coger código, que el cómo lo obtuvieron no cabe en este foro, pero decidieron coger código de otras familias que digamos que ya no están activas, o bien porque han tenido una presión policial y por parte de la industria muy fuerte, o porque han ganado mucha pasta y han decidido irse, yo qué sé, pues a Sevilla a tomar unas cañas y deciden dejar el mundo del cibercrimen y decidieron adoptar código de Black Matter, de DarkSide y de Black Cat, ¿vale? No tanto, o sea, en el caso de Black Matter y DarkSide adoptaron un código directamente, y en el caso de Black Cat dijeron, hostia, esta funcionalidad me mola, me la voy a implementar porque me gusta mucho como el efecto que tiene o la funcionalidad que le da al afiliado, ¿no? Entonces, Lockbit se caracteriza por ser un grupo que está muy atento a lo que está haciendo la industria. Es decir, oye, ¿qué es lo que está haciendo mi competencia? Porque es mi competencia. Si veo algo chulo, pues como tengo un equipo de desarrolladores, les digo que lo implementen y ya está, ¿vale? Y así pues puedo seguir siendo el número uno en lo mío. Y además, una de las cosas chulas que añadieron en esta última versión fue el tema de tener un password de ejecución para ejecutar el binario. Porque ¿qué pasaba? En este momento que se hace mucho automation engineering dentro de los clientes, en el cual pues ponen, ya lo explicaba Luis en la presentación de ayer, ¿no? Pues ponen un sandbox, ponen un SIEM, ponen un IDR, ¿no? Y con todo esto lo que hacen es coger la muestra, la captura, la mandan al sandbox, la ejecuta, consigue los IOCs, los IOCs van al SIEM, el SIEM mira si hay más máquinas infectadas, esto si hay algún IOC lo manda al proxy, lo bloquea. Todo este proceso de automation engineering que hace que los clientes estén más seguros, pues lo que hacen es poner esto un poco más difícil. Si necesitas un password para ejecutar el payload, el payload de Lockbit que está embebido como recurso dentro del loader, pues obviamente cuando eso lo lances a un sandbox normalmente fallará. Normalmente, ¿vale? Y es una manera también de evitar que la empresa se vea protegida digamos, por la ejecución, ¿no? Y además actualizaron la nota de rescate añadiendo ya términos como GDPR y este tipo de cosas para los clientes sepan que, bueno, que el grupo de Lockbit está al día con las normativas europeas en materia de protección de datos, ¿vale? Gracioso, pero es así. Vamos a hablar de Lockbit 3.0. La versión, como comentaba, añadía código de otras familias, había actualizado la nota de rescate con temas de GDPR, pero además habían hecho una cosa muy curiosa, y es que el grupo de Lockbit, cuando atacó una empresa de ciberseguridad muy famosa, buscarla por ahí, digamos que empezaron a recibir ataques de DDoS en su infraestructura dentro de como ellos tienen un montón de hidden services dentro de la red Tor, y empezaron a recibir un montón de ataques de DDoS. Con lo que las víctimas y los afiliados, porque al final todo el mundo está afectado, no podía acceder a los paneles al Wall of Shame, no podía hacer los pagos, no podía ver si se estaba listado. Digamos que toda la infraestructura estuvo caída durante unos días, ¿no? Entonces el equipo de Blue Teaming de Lockbit decidió empezar a añadir un montón más de mirrors y a mejorar la infraestructura, a ser más resilientes en cuanto a ataques que estaban recibiendo en toda la infraestructura. Y empezaron a añadir un montón de mirrors. Entonces, ahora la verdad que lo tienen bastante bien montado y la idea de ellos, por lo que se habla en los foros underground, es que sigan mejorando la parte de infraestructura. Entonces, otra de las cosas que también añadieron fue un tema de event log tampering usando SDDL syntax, que yo no lo había escuchado esto nunca, pero es bastante chulo y pueden hacer tampering de los logs, con lo que en la fase de incident response o de forense de una máquina, pues si no vas con cuidado te puedes comer algún gazapo de pensaba que esto no había ido de esta manera, ¿vale? Digamos que intentan dificultar mucho en la parte de respuesta, en la parte de triaje, cómo la máquina se ha comportado en base a un ataque por parte de un afiliado de Lockbit. Este es el chat que hay dentro del panel privado de Lockbit en el que anuncian a sus clientes, oye, tenemos un nuevo binario de Lockbit, que ¿quieres probarlo? Vamos a hablar de los afiliados. ¿Cómo funcionaba el método antiguo cuando Lockbit salió alrededor de 2019? Ellos simplemente posteaban un mensaje en un foro underground y decían, oye, estoy buscando peña, como cuando buscas un trabajo en LinkedIn, ¿vale? Entonces, la gente le contestaba o en el mismo hilo del foro o le mandaba un mensaje por privado, un DM, y le decía, oye, yo quiero currar contigo. Entonces, si en ese momento procedías de un país concreto, pues eras aceptado en el programa, eras alguien conocido.
Si no hablabas según qué lenguaje y de otro sitio, pues o venías con un vouch, es decir, venías con un padrino que te apoyara en la fase de recruitment, o no eras aceptado dentro del programa. Era un programa, como digo, bastante privado y que solamente se rodeaba de gente muy cercana y gente que tenía ya mucha confianza. En el apartado nuevo, como ya son muy grandes, pues se pueden permitir una serie de normas, ¿no? Y es que cuando alguien quiere entrar dentro del programa, pues tiene que no digo mandar un currículum, pero sí que un poco demostrar la experiencia, es decir, oye, pues dime dónde has trabajado, con qué grupos, cuál es tu cadencia de infecciones, qué tipo de tooling utilizas, qué te mola más, yo qué sé, pues oye, dentro de la red de Windows utilizas Bloodhound, ¿te gusta usar el WinEvil, WinRM o qué te mola hacer, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de las respuestas del afiliado, lo pasan a un modo de prueba en el cual él tiene que conseguir víctimas y conseguir, digamos, infecciones y víctimas que paguen los rescates, ¿no? En el caso de que esto sea conseguido, te desbloquean una serie de opciones en el panel como afiliado, en el cual puedes utilizar, por ejemplo, Stealthbit, o puedes acceder a nuevas versiones beta de Lockbit para poder probarlas. Si te conviertes en un afiliado VIP, pues tienes acceso a una serie de funcionalidades que los otros afiliados no tienen. Es decir, se comportan un poco de esta manera. Es decir, cuanto mejor afiliado seas y más pro seas en algunas cosas, pues mejor asistencia a funcionalidades y tal tienes dentro del programa. Además, lo que se está intentando evitar con esto es que seas un investigador o seas alguien de policía internacional o local que esté, digamos, intentando acceder a la parte interna de Lockbit para saber cómo funcionan, ¿no? Entonces, es una manera de evitar que lleguen hasta hacia las cabezas pensantes, ¿no? Quien está arriba del todo del programa. Pero bueno, son cibercriminales, pero tienen normas, ¿eh? Tienen normas, además, muy estrictas que si te las saltas te echan del programa. Es decir, no puedes hacer lo que quieras. Por mucho que nos parezca de, no tienen normas. No, son los que más a fondo siguen las normas y, de hecho, todo lo que ha pasado, no sé si pudisteis leer que se liquearon parte de los manuales y demás de Conti, las negociaciones, todo esto. ¿Esto por qué fue? Por un afiliado que dijo, no me pagan el finiquito, pues yo aquí suelto todo lo que tengo, ¿no? No fue por eso, imagino, pero digamos que es un poco el riesgo en el cual se ven inmersos estos grupos de Ransomware as a Service en el cual estás trabajando de cibercriminal a cibercriminal, ¿vale? Entonces, digamos que tienen que tener muy claras las normas de comportamiento entre ellos, de forma que todo el mundo se comporte de la misma manera, con el mismo objetivo común, que es ganar mucha pasta, ¿vale? Esto es un negocio que mueve más dinero ahora mismo que la venta de armas o la trata de blancas, ¿vale? Mucha pasta, ¿vale? Se mueve en el tema de ransomware y, evidentemente, de la que se sabe, de la que no se sabe, pues ni idea. Pero hay un informe del FinCEN en el cual data un poco la cantidad de pasta que ellos han detectado con un estudio automático de la blockchain en cuanto a pagos que se han hecho por parte de víctimas hacia desarrolladores de ransomware, ¿vale? Como veis en este anuncio, parece más como una oferta de producto, ¿no? Pone, oye, tendrás un panel de administrador, te podrás comunicar con la compañía vía Tor, tendrás un test automático de descifrado. Son funcionalidades que se están anunciando, es decir, oye, si tú trabajas con nosotros, tienes todo esto, te damos todo este package de cosas chulas, ¿no? Que quizás no te dan otros grupos de ransomware. Vamos a hablar de dinero, porque es un poco importante entender también cómo funciona este ecosistema y por qué tenemos diferentes actores dentro de este business model, ¿vale? Dentro del Ransomware as a Service existen como tres figuras muy diferenciadas, ¿no? No siempre se dan las tres, pero siempre se dan dos, ¿vale? Que sería la parte de, evidentemente, quien está a cargo de la campaña, que sería pues el que está arriba de todo, el que lo orquesta todo, y el afiliado o el operador de ransomware, ¿vale? Y luego hay una tercera figura que serían los Initial Access Brokers, que son equipos de hacking que están dentro del mundo de los cibercriminales, que su único objetivo es conseguir acceso con privilegios dentro de organizaciones. Y luego ese acceso lo venden, entre otros actores, a los grupos de ransomware. Entonces, dependiendo del nivel de acceso y la cantidad de equipos víctimas que tengan y lo que tengan en ese acceso que han conseguido, pues tiene un precio. Ellos tienen como un bundle y dicen, oye, pues un acceso a directorio activo, con cuenta de administrador, no sé qué, y tantos equipos, vale esto. Lo mismo que es un hospital, vale esto.
y lo mismo que es una entidad gubernamental, vale esto otro, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de los intereses del afiliado o del operador de ransomware, el que está arriba del todo, pues lo compra o no lo compra, y el intercambio es pues un porcentaje del pago que haga la víctima cuando vea todo el desastre que le ha causado, ¿no? Digamos que es un modelo muy cómodo para los grupos de ransomware porque no tienen que gastar nada de tiempo en utilizar 0 days y demás, ¿no? Bueno, 0 days o explotar vulnerabilidades de 2016, que pasa también mogollón. Entonces, digamos que no tienen que estar perdiendo el tiempo en esta fase de acceso, encontrar el paciente cero, sino que simplemente compran el acceso y demás. Y como veis dentro de la tabla, se están llevando un 56% del pago, es decir, más de la mitad, puesto que el operador solo tiene que llegar ahí y hacer así con el codo, ejecutar el ransomware y cifrar toda la organización, ¿vale? El acceso ya lo ha hecho otro. En cuanto a qué es la responsabilidad de cada uno, que eso también está muy definido, digamos que el operador del ransomware, si hay un Initial Access Broker, puede ser un tío o un grupo de individuos muy idiotas, no tienen que hacer nada. Es decir, tienen que llegar allí y hacer así y ya está. No hace falta que tengan conocimientos técnicos, no tienen que elevar privilegios, no tienen que saber ni lo que es un UAC, pero tienen que saber cómo funciona el modelo. Llegan allí, ejecutan la muestra y ya está. ¿Vale? Oye, te he dejado el binario en la carpeta Sysvol, no sé qué, vale, ejecuto y listo. El Initial Access Broker ya hace todo el trabajo por mí. En el caso de que dentro de este arquetipo no estén los Initial Access Brokers, sino que haya afiliados y tal, el operador de ransomware ya tiene que ser alguien que sí que tenga algo de conocimientos, que sí que sepa cómo funciona esto. Y el afiliado puede ser alguien que, por ejemplo, tenga una red de stealers o que ya esté, por ejemplo, tenga una botnet de Emotet o que conozca mucho otro tipo de, digamos, de accesos ilegales a empresas y que simplemente se haya metido en este ecosistema de ransomware para ganar más dinero, para aumentar su ROI. Oye, si yo estoy haciendo esto en 8x5 y ahora pues el lunes a miércoles hago Redline Stealer y joder, si vienes hago ransomware, pues oye, gano más dinero, ¿no? Es un poco está el modelo. Entonces, básicamente es un poco las responsabilidades que tiene cada uno, ¿eh? Importante las piezas del Initial Access Broker, que está haciendo mucho daño porque son equipos muy especializados. Es decir, son gente que de verdad sabe cómo funciona esto, que ya estaban haciendo esto antes y que han visto en el Ransomware as a Service un nicho en el que pueden monetizar muy bien, con mucho dinero, actividades que ya estaban haciendo. Si hablamos de superficie de ataque, nos encontramos con que las empresas tienen un mogollón de activos publicados en Internet y que, no sé por qué, lo desconozco, todavía no hacen algo tan básico como poner un Open Bus y escanear tus activos publicados en Internet, que sería, digamos, lo que cualquier persona que ni siquiera esté en ciberseguridad pues podría empezar a hacer para ver un poco cuál es la exposición pública que tenemos. Porque sí, ya sabemos lo del usuario, los phishing y demás, pero por lo menos que tu parque público parezca maduro, ¿no? Porque os digo cómo funciona esto al final. Si yo soy un afiliado que estoy disparando con una K-47 a todo lo que tengo por ahí y veo que la empresa a la que me gustaría atacar parece a simple vista que lo tengo todo bien, van a saltar a por la siguiente víctima. Porque ellos no les da igual quién seas en realidad, a no ser que sea un ataque dirigido contra ti, es decir, grupo tal que ataca a gobierno tal, que esto también existe. Normalmente el modelo as a service es, oye, consigo todo lo que puedo, entonces si encuentro una víctima que más o menos parece ser a simple vista, bajo la foto, lo tiene todo más o menos seguro, van a saltar por la siguiente víctima. Entonces, si tú cuando eras joven salías al patio y hacías así con el bocadillo y tal, te lo quitaban. Es un poco lo mismo que pasa ahora cuando tienes muchos activos publicados en Internet y tienes, por ejemplo, vulnerabilidades de hace años que nadie ha parcheado, te has dejado puertos abiertos, te has dejado los paneles de admin con HTTP, con usuarios por defecto. Todo esto, digamos que tiene mucha nota positiva a que alguien te diga, vale, voy a por ti, básicamente. Para ello, pues puedes utilizar desde herramientas como Zumai, Shodan, o sea, no tienen ni que hacerlo de manera activa. Es decir, van a Shodan, hacen una búsqueda, oye, pues tengo este 0 day, voy a ver cuántos activos hay publicados en Internet. Por eso cada vez que sale algo como vulnerabilidad 0 day en Jira o Fortinet no sé qué, no sé cuánto, o F5 no sé qué, no sé cuánto, todo esto digamos que empieza una oleada de ataques indiscriminados, por ejemplo también con el Log4j, como bien comentaba Daniel antes, empieza a haber una oleada de ataques a los perimetrales que es como, pero si yo no tengo nada de Java, pero da igual, si por lo que sea tuvieras algo y no lo supieras,
y consigo shell, pues fenómeno para dropear algo allí, ¿no? Entonces es importante escanear tu superficie de ataque, por lo menos externa, para ver que no te dejas nada y que por lo menos a simple vista todo parezca maduro. Si hablamos sobre Mitre, pues no sé si alguno... ¿Quién de aquí usa Mitre? Vale, fenómeno, poca gente. Si no sabes por dónde empezar, sería bueno hacer un análisis en gap de Mitre, es decir, oye, me quiero enfocar en alguna de las tácticas, yo qué sé, jaleo de privilegios o credenciales de acceso o movimiento lateral, discovery, y quiero probar a nivel defensivo en mi organización qué técnicas me debería enfocar. Oye, pues hazte un gap assessment con esto, ves cubriendo cada una de las fases de Mitre y con eso te digo yo que vas a elevar muy mucho el nivel de madurez en ciber dentro de tu organización, ¿vale? Entonces, usad Mitre, hay un montón de proyectos, el Mitre Defend, hay un montón de cosas que te pueden ayudar si estás, digamos, solo o sola en tu organización para poder elevar el nivel de madurez. En cuanto al portal de leak, como comentaba al inicio, ¿vale? Mace Cartel, estaban Ragnar Rocker, Lockbit y Maze publicando en el mismo portal. Además vimos que, pues eso, ¿no? En el momento que Lockbit publicó los datos robados en el servidor de Mega, y Mega, digamos que se enteró que eran datos robados, les decidió suspender la cuenta y Lockbit tuvo que pedir ayuda a la gente de Ragnar Rocker y de Maze para que resubieran sus archivos a otro portal porque ellos habían perdido acceso a la cuenta de Mega. Como comentaba, este es el aspecto actual de la anti-DDoS protection que ha implementado Lockbit. Cuando no había implementado las mejoras, tenían solamente, si no me equivoco, 4 mirrors, ahora tienen hasta 9 y te hacen un waiting page a lo Cloudflare cuando entras para que, digamos, que vayas al servidor que menos carga tienen. Esto es un ejemplo, por si no habéis visto nunca, un wall of shame de un grupo de ransomware, cómo funciona. He cogido una captura random, no sé el estatus de estas pobres víctimas, pero como veis, hay unas que son, por ejemplo, Fact Group, que los datos ya han sido publicados porque no han decidido no pagar el rescate, cosa que siempre apoyamos desde la industria que no se haga. Pero como veis, hay otras víctimas que sí que tienen un waiting time, en el cual si no has pagado en ese timing, pues van a publicar los datos. Y veis una diferencia, que hay algunas de ellas que tienen un precio ahí, ¿no? Hay un precio por ahí que sale, en unas sí, en otras no. Y el tema es que hay en muchas que ya les han dicho por el chat cuánto tienen que pagar y es un poco para que lo sepa todo el mundo cuál es el ticket medio, ¿no? El ticket medio que se paga por recuperar archivos, por si eres una víctima que todavía no te lo han dicho, pues que más o menos te huelas la tostada de por dónde puede venir el pago, básicamente. En cuanto a cómo es el panel de Lockbit, está un poco cortado por el anuncio este de aquí de Intel-G, pero hay un botoncito en el chat que pone Reset Trial, Decrypt, High Chat y Ban, ¿vale? Estas son utilidades que tienen dentro del chat entre la víctima y el afiliado, el que está, porque esto es como un servicio de chat. Cuando eres una víctima, tú puedes abrir un chat y decir, yo qué sé, oye, que me he encontrado los archivos cifrados. Entonces te aparece un operador, hola, soy el operador tal, ¿en qué te puedo ayudar? Es ese rollo, ¿eh? O, por ejemplo, imaginaos que le dan un decrypter, han pagado, le dan un decrypter y no funciona. El customer care de Lockbit, pues, está ahí para echar una mano a la víctima una vez que ha pagado para que eso funcione, ¿no? Entonces, tiene unas utilidades. Imaginaos que hay un researcher por ahí pululando o que están pidiendo más información de la que toca o que incluso la víctima se carea demasiado con el servicio de soporte. Ellos son capaces de banear al usuario para que, digamos, que no pueda acceder al panel o, por ejemplo, ocultar el chat o pueden testear o le pueden dar, por ejemplo, la posibilidad de descifrar un archivo para que vean que ellos son capaces que tienen la clave privada para poder descifrar el archivo. Entonces, digamos que en el chat tiene unas built-in features ahí incluidas para ayudar, digamos, al operador que está de soporte a lidiar con la víctima en esos momentos en el que la víctima pues, está intentando buscar la manera de recuperar sus archivos. Este es también un pantallazo del panel de Data Leak. Esto es, digamos, el asistente que ellos usan
para publicar el nombre de las empresas que han sido atacadas. Como veis, es un asistente donde te dice, oye, ponme la URL de la compañía, ponme la descripción de la compañía, si lo quieres poner en privado porque estás trabajando en ello y lo quieres ya dejar preparado para luego solamente publicarlo. Por ejemplo, quieres hacerlo rollo con un schedule, si quieres publicar el nombre completo o el nombre parcial, si quieres que aparezcan los archivos solamente parcialmente publicados. Es decir, tiene una serie de... Tienen una plataforma al final para los afiliados que es un poco parte del éxito que ellos venden para poder ser el grupo mayoritario de ransomware dentro de este ecosistema. Puedes subir el logo también y además puedes escoger el deadline en el cual los datos serán automáticamente publicados dentro del portal. Y en cuanto a los binarios, como os comentaba, al inicio era un poco todo más manual. Al ser ya modelos as a service, ellos tienen ya infraestructura también para los afiliados para poder automatizar la creación de binarios. Y como veis aquí hay funcionalidades que pueden ser activadas o no con cada release que sacan hacia el mercado, ¿vale? Este panel evidentemente no está disponible, está en la parte privada de la parte de... Tienes que ser un afiliado de Logbit para tener acceso a este panel, ¿vale? Entonces aquí veis... ¿Qué foto? No hay ninguna foto, no estáis viendo nada. Entonces, hay una funcionalidad que es bypass del UAC, capacidad de autoeliminación, que saca la ventana de Windows cuando está cifrando la máquina, que solamente cifre los discos locales, que el icono esté cambiado, que tenga funcionalidad de Wake on LAN, que monte la partición en modo oculto, que sea capaz de activar temas de GPOs, que incluya el decryptor, es decir, tiene una serie de funcionalidades que van a ayudar al afiliado a ser mucho más autónomo en cuanto a perpetrar el business de quiero cifrar una máquina. Y en cuanto al stealer, lo mismo. En la parte del stealer también se pueden autocompilar el binario y pueden, por ejemplo, decir, oye, pues solamente me interesan los ficheros de este tamaño para acelerar mucho más la parte de exfiltración. Vamos a hablar de Stealthbit. Ayer Luis lo comentó, ¿vale? Yo cuando vi esta imagen en los foros underground, estuve buscando como un loco quién era la empresa que había hecho esta tabla comparativa, porque digo, joder, pues está guay, ¿sabes? Y mi sorpresa fue que no, que la había hecho el equipo de Logbit, porque no sé, no creo que tengan un departamento de marketing per se, pero está claro que tienen gente que está enseñándole al mundo, oye, somos los mejores, trabaja con nosotros. Pensar que así como la industria de ciberseguridad podríamos hablar que es infinita, ¿no? Cada vez hay más perfiles, cada año no sé qué. La industria del cibercrimen debería ser, esperemos, finita. Es decir, no hay más cibercriminales que profesionales, a priori. Entonces, digamos que al ser una comunidad finita, si todos trabajan conmigo, hay otros grupos de ransomware que o bien tendrán que cerrar porque no están haciendo mucho business, o bien se unirán a mí, o bien se dedicarán a otra cosa, ¿no? Entonces, esa parte del pastel de afiliados quieren tener los máximos posibles. ¿Y esto cómo lo hacen? Teniendo un producto que funciona muy bien, al final son desarrolladores de software enfocados a ransomware, y teniendo un buen marketing enseñando a todo el mundo lo bien que hacen las cosas, ¿no? Entonces, si miramos esta tabla comparativa, ellos cogieron herramientas que están utilizando los afiliados, como en este caso, pues, RClone, con Mega, con Yandex, con PC Cloud Premium, y lo que hicieron fue, oye, yo he comparado las tasas de transferencia de esos software y la he comparado con el mío, y no es que sea un poco mejor, es que soy 100 veces mejor que ellos. Entonces, si quieres ser un afiliado y quieres ganar mucha pasta, vente conmigo, ¿vale? Sería un poco el resumen. Si miramos a nivel de código, hay muchas empresas que tienen tecnología similar, pero especialmente nosotros, desde el equipo de investigación, tenemos una herramienta interna que también está disponible para clientes, en el cual podemos comparar a nivel de base de código cuánto se parece una muestra a otra, y esto nos ayuda mogollón en la atribución. Es decir, si yo subo una muestra y me sale que el 90% se llama Pedro, pues sé que Pedro ha dado el código o que es Pedro, no hay más, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó con Stealthbit. Cuando subí la muestra y creé la entidad dentro de la plataforma, me di cuenta que el 30% pertenecía a código de Logbit. Y vale, sí, pueden copiar el uso de librerías, de imports, pueden digamos, copiar cómo hacer una eliminación de shadow copies,
Pero estamos hablando a nivel de genotipos, que son bloques, son code blocks que al final se repiten entre familias de malware. Entonces está claro que los que han desarrollado Stealthbit o era el grupo de Lockbit o era un grupo que tenía acceso al código fuente de Lockbit. Entonces, siendo algo tan privado como este ransomware de primer nivel, está claro que estaban desarrollando un software nuevo que lo iban a usar para algo. Parcheando el binario, es posible sacar el modo debug. Entonces, aquí puedes ver un poco cómo funciona el software por debajo. Al final, en la parte de mi izquierda tengo una máquina Remos con un fake DNS y en el otro lado el binario parcheado. Y al final el Stealthbit tiene un pool de IPs concreto, en el cual va a intentar probando a modo de loop hasta que encuentre una IP que le responda para subir los datos robados. En el caso de que los datos, digamos, sean muy grandes, lo que va a hacer es partirlos en trozos más pequeños a modo de chunks. Si miramos las funcionalidades que tiene el Stealer, pues bien, recordáis que en el panel podíamos ver la cantidad de opciones que tenía para hacer el build del binario. Es posible con el Stealer ejecutarlo en modo, oye, recorre todo el disco y sácame los binarios o sea, todos los ficheros que necesites. Oye, solamente quiero sacar un fichero concreto. En el caso de que, oye, pues tengo identificado exactamente la carpeta que quiero y saco eso y ya puedo cifrar. Entonces, hay un poco funcionalidades para personalizar a modo de ejecución cómo quiere el afiliado ejecutar eso. Como veis, todo súper personalizable y además esto lo podríamos meter dentro de un chain con un modo batch, por ejemplo, con un skip en PowerShell que se ejecuta la memoria, filtrar solamente lo que yo quiero, de manera que vamos a automatizar este proceso de exfiltración dentro de las víctimas. Entonces, como no todos son malas noticias, ¿qué podemos hacer, no? Es decir, nos encontramos ante un panorama en el que cada vez hay más víctimas de ataques. Están los Initial Access Broker dando mucha caña, hackeando un mogollón de empresas y vendiendo los accesos muy caros, pero que al final muy golosos por parte de los grupos de ransomware, porque tienen que hacer cero esfuerzo en conseguir ese paciente, cero en conseguir esa víctima, de forma que solamente se tiene que ocupar de la parte de cifrado y están haciendo mucho esfuerzo en juntarse los grupos de ransomware con estos Initial Access Broker. Desde el equipo de investigación hemos liberado un informe que lo podéis descargar, se llama Common TTPs o TTPs on Modern Ransomware o algo así. Si lo buscáis en Google sale, está bien posicionado. Y lo que hemos hecho ha sido estudiar los grupos de ransomware que han estado en la lista de los top 5. Hablamos de Ryuk, hablamos de Black Cat, hablamos de Lockbit, hablamos de Ransomware en su momento. Y hemos hecho un análisis muy al detalle en cuanto a los TTPs que están utilizando. Entonces, en este informe, ¿qué vais a sacar? Vais a sacar conclusiones de cómo los TTPs son compartidos. Como, por ejemplo, hay muchos grupos que están usando PSX para copiar movidas entre máquinas. O como muchos de ellos están usando Empire. O como muchos de ellos están usando Poste2. O como muchos de ellos están usando, yo qué sé, Packers en la parte de protección de software. La idea es poder identificar y aglutinar estos TTPs de forma que, si eres investigador, puedas enfocarte en esos TTPs, te damos los comandos directos que utilizan para hacer elevación de privilegios, para eliminar las shadow copies, para tooling que utilizan, para hacer lo que sea. Esto lo tenéis ahí para consumirlo, para poder utilizarlo en Relax Sigma, en vuestro SIEM, en lo que queráis para la parte de hunting. Y si eres, digamos, una empresa que, oye, que quizás has sido víctima de esto o crees que puedes serlo y no sabes por dónde empezar, pues oye, enfócate en los TTPs, enfócate en aquello que están utilizando y, oye, será una manera de poder chapar esos gaps, ¿no?, que tienes ahora mismo presentes, de forma que puedas elevar ese nivel de madurez. Pensar un poco dónde estamos ahora mismo, que hay escáneres de seguridad, sin mencionar nombres, como parte del profile de análisis tienen las vulnerabilidades explotadas por ransomware para ver si estáis protegidos, ¿vale? Porque saben que están explotando siempre más o menos las mismas vulnerabilidades en la primera fase de explotación. Y le he dicho a Adrián que iba a estar on time, así que ya estoy. ¿Alguna pregunta? Joder, ya estamos.
Hola, Marc. A ver, he flipado bastante con este mundillo, no sabía que estaba tan bien estructurado. ¿Estás pensando en cambiar de lado? No. Vale. No, pero como hay programas de Bug Bounty, por si encuentras fallos en los ransomware, es que no lo he mirado, pero ¿existe algún CVE publicado sobre Lockbit o algo así? Hay un grupo de investigación que no recuerdo cómo se llama, que sí que publicó un advisory sobre, no sé si fue Black Matter o otro grupo, o sobre Lockbit, que tenían un bug en la parte de cifrado, pero era una tontería y de hecho cogió Lockbit ese advisory y un poco se mofó del researcher en público. Entonces, no conozco ningún CVE como tal publicado. Ya te digo yo que si en el caso de que saquen algo, va a ser privado. Sí, porque el Mitre igual lo echa para atrás, ¿no? Ya. No saldrá publicado como tal en Mitre, pero al tío le van a pagar muy bien. Ya te digo, están pagando $1 millón directo, neto, sin taxes, ahí a tu cuenta, por cualquier información que lleva tu captura o algún bug dentro del cifrado que permita que eso no funcione bien en los clientes. No le deis el micro al Vacas, ¿eh? ¿Más preguntas? Un momento. Sí, una pregunta. Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo una duda. En la investigación que estás haciendo, ¿no? Seguimiento del grupo y tal, en cuanto a temas de inicial a ser broker, ¿has visto alguna vinculación, por ejemplo, con distribución de malware, ¿no? Por ejemplo, utilizando Trifo, ¿no? Como vector de entrada, Emotet, ¿no? O Quadbot, ¿no? Pero, por ejemplo, BlackBuster últimamente está usando Quadbot. No sé si más o menos has visto una tendencia, una afiliación, ¿no? Con otro grupo. O sea, la respuesta es un sí mayúsculo. Es decir, estos grupos se tienen que encargar de mantener el acceso el máximo tiempo posible para luego poder venderlo, porque su reputación se basa en el grado de la calidad del acceso que están vendiendo. Entonces, para permanecer dentro, no lo van a dejar con un netcat allí, ¿sabes? Sino que tienen que cerciorarse de que pueden entrar de manera cuando quieran. Entonces, la mejor manera es tener una máquina con un Quackbot o con un Emotet. En el pasado han usado Trickbot, también Dridex. O sea que, y evidentemente el archiconocido Cobalt Strike, aunque ahora están intentando no usar tantas herramientas que se usan en Red Teaming, porque, por ejemplo, una de las últimas funcionalidades de Lockbit, que no se ha publicado mucho, han añadido una funcionalidad para duplicar el handler, como haría un Mimikatz, para obtener permisos como superadministrador dentro de la máquina, porque quieren dejar de depender de tooling que se utiliza, porque pues ya lo está usando mucho la gente de Red Teaming, hay un montón de firmas. Si no tienes a este grupejo de gente por ahí trabajando, pues las detecciones funcionan, ¿vale? Entonces, digamos que quieren ser muy autónomos en ese sentido y están añadiendo ya, incluso incorporando funcionalidades del mundo del hacking dentro de los propios binarios de ransomware para poder hacer cosas como, por ejemplo, duplicar un handler del SAS para conseguir privilegios dentro de la máquina, para que eso le facilite al operador hacer según qué operaciones. Por ejemplo, reusar un ticket Kerberos. ¿Has visto trozos de código que pueden estar relacionados, que tengan relación o que se estén utilizando en muestras de grupo? ¿Puedes repetir la pregunta? Creo que Sí. se ha ido un poco el micro. Sí, perdona. ¿Has visto trozos de código que puedan estar relacionados a otras muestras que haya analizado, relacionadas con grupos patrocinados por Estado? Nation State, ahí, Power. No es el caso. Lo que sí relaciona con esta pregunta, lo que sí que he podido observar es que hay una tendencia también en el uso de lo que se llama Destructive Ransomware. Es decir, imagínate, pues tenemos una operación Nation State en el cual consiguen acceso de manera ilegítima a un gobierno y ellos el único objetivo de un grupo de APT o el objetivo mayoritario sería el recabado de inteligencia de un país extranjero en este sentido.
Entonces, a la hora de, oye, ya tengo lo que necesito y quiero salir de aquí, la manera más destructiva y de cubrir mejor mis trazas es soltar un wiper, soltar un ransomware dentro de la organización, que además en la nota de rescate no te va a decir cómo puedes recuperar los archivos, porque no, el objetivo no es ese, no es un ransomware as a service, es, oye, lanzo esto, la empresa el gobierno se cree que ha sido un ataque de ransomware, elimino los logs, elimino las trazas, a nivel de forénsica va a estar el equipo de Incident Response enfocado en ese wiper y no en el ataque hecho por APT28, APT10, APT35, lo que sea en ese sentido. Y es un poco lo que se está usando mucho ahora, ¿no? Ha habido muchas campañas, por ejemplo, en Ucrania, con el tema de uso de wipers, simplemente con el único objetivo de destruir la organización en cuestión para evitar o dificultar la recuperación por parte de un equipo de IR, básicamente. Muchas gracias.